Hola iglesia, llevamos apenas 5 días de esta cuarentena por la vida, de este tiempo que el Señor ha dispuesto para que nosotros estemos en casa, cuidándonos, protegiendo nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Sin embargo, ya encuentro que hay personas que están estresadas, agobiadas, cansadas. Por eso quiero invitarte esta noche a que cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a pedir la dirección y la guía del Espíritu Santo. Padre, yo quiero darte gracias por esta noche. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias porque tú nos das aliento, Señor. Eres tú la fuerza que necesitamos para llevar adelante este tiempo, Señor, para sobrellevar esta cuarentena. Bendice a cada una de las personas que hoy está conectada con nosotros para conectarnos contigo, Señor mío. Guarda nuestras vidas y danos esta noche una voz de aliento. Que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones para traer paz a ellos y para traer bendición a nuestras familias. Disponemos nuestra mente y corazón para escuchar tu dulce voz esta noche, hablando a lo profundo de nuestro ser. Y que coloques allí, Señor, en nuestro interior, fundamentos y principios firmes para que podamos andar en integridad y sin vacilar, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y en acción de gracias, amén y amén. Muy bien, quiero invitarte esta noche a que abras tu Biblia en el segundo libro de Crónicas y te ubiques en el capítulo número 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 15. En estos días en que he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas, he escuchado a no pocos preguntar, ¿dónde está Dios? En medio de esta crisis, ¿dónde está Dios? ¿Será que le quedó grande a Dios esta pandemia? Es otra pregunta que he escuchado. Y algunos más han dicho, ¿será que Dios perdió su poder? Otros, por ejemplo, han preguntado, ¿no le importa a Dios la muerte de tantas personas? E incluso no pocos han llegado a declarar definitivamente Dios no existe. O si existe, no es tan poderoso como dice ser. Ahora, lo más increíble es que la mayoría de personas a las que le he escuchado preguntar este tipo de cosas son personas que en su vida no tienen en cuenta a Dios para nada. Es decir, personas que sacaron a Dios de sus agendas desde hace demasiado tiempo. Y no entiendo entonces por qué ahora le están reclamando la intervención a un Dios en el cual ellos no creen o al cual ni siquiera determinan. Me pareciera estar escuchando las palabras del Señor, quien a través del apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 3, dijo, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Siempre que vienen pruebas, crisis, dificultades, pues hay este tipo de personas que hacen ese tipo de preguntas. ¿Qué hubo del poder de Dios? ¿Será que es que Dios está durmiendo? Ahora, yo creería que a esas personas nosotros deberíamos responderles con absoluta claridad que Dios está exactamente en el lugar donde ellos lo colocaron, es decir, lejos de sus vidas, lejos de estas situaciones. Ahora, no obstante todo esto, creo que para nosotros hay esperanza, porque Dios en su infinito amor envió al mundo a su Hijo para salvarlo, no para condenarlo. La redención que Cristo Jesús efectuó no fue solo para el pueblo de Dios, fue para todo aquel que cree en Él y por lo tanto como resultado no se pierda, sino que tenga vida eterna.
La enseñanza de esta noche tiene como propósito mostrar las consecuencias que debemos experimentar cuando decidimos voluntariamente alejarnos de Dios y la esperanza que tenemos en ser rescatados. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñenme y lea conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, los versículos 1 y 2, y entraremos de lleno a la enseñanza de esta noche. Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Léalo conmigo, dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asá y le dijo: Asá y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Al parecer, la voz del profeta Azarías, hijo de Obed, es pertinente para nuestros tiempos. Me pareciera estar escuchando hoy la voz de ese profeta en nuestros oídos, porque con absoluta certeza y claridad lo que él dijo años atrás tiene plena aplicación en nuestros tiempos de hoy. ¿Qué dijo el profeta Azarías? Número 1, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Dios en su infinita misericordia no obliga a nadie a estar con Él. Si tú quieres estar con Él, Él estará contigo. Pero si tú no quieres estar con Él, Él no te va a obligar a estar con Él, ni Él estará contigo. ¿Me hago entender? Es una relación de doble vía. Si tú estás con Él, Él va a estar contigo. En segundo lugar, el profeta dice: si lo buscas, Él dejará que ustedes lo hallen. Dios está deseoso de que nosotros lo encontremos. Dios está deseoso de tener una relación con nosotros. Y por eso Él dice: si me buscas, yo me dejaré encontrar. Él se dejará encontrar si nosotros lo buscamos. Y finalmente dice el profeta algo terrible, algo tremendo. Dice: pero si lo abandonan, Él los abandonará. Y es por eso que yo me pregunto, ¿por qué aquellas personas que han abandonado a Dios en todas las áreas de su vida, por qué aquellas personas que han sacado a Dios de sus vidas, hoy le están reclamando que haga presencia? Hoy le están reclamando que solucione esta situación. Si ustedes lo abandonan, Él los abandonará. Así de sencillo. Hay personas hoy en día que piensan que el Señor está obligado a bendecirlos, aunque ellos anden descarriados o apartados de Él. Es por eso que, vuelvo y repito, me asombra que personas que se han apartado de Dios reclamen su intervención en medio de estas crisis. Recuerda, Dios estará contigo si tú estás con Él. Si tú lo buscas, Él dejará que lo halles. Pero si lo abandonas, está escrito, Él te abandonará. Piensa eso, reflexiónalo y atesóralo en tu corazón. Dios estará con ustedes si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, Él dejará que lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. El profeta habla en medio de una situación específica en la cual los hijos de Dios, el pueblo de Dios, se había apartado de Él y por lo tanto tuvo que asumir las consecuencias de su decisión. Si usted sigue leyendo, allí en el versículo 3 dice: por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Y se avanza al verso número 5, dice: en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades.
Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Observa lo que está diciendo aquí el profeta, que mucho tiempo, por muchos años, el pueblo de Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción porque no había sacerdote que les enseñara. Aquí viene un llamado de atención a las iglesias y a los pastores o sacerdotes que tenemos la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios. Si nosotros no lo hacemos con sabiduría, si nosotros no les hablamos la verdad, si nosotros no les enseñamos a conocer al Dios verdadero, ellos van a andar detrás de una cantidad de fábulas, de mitos y de cosas que no son ciertas. El pueblo de Israel estuvo por muchos años apartado del Dios verdadero porque los sacerdotes no les enseñaban. No había sacerdote que les enseñara. Pero en el versículo 5 dice que en aquellos tiempos, en esos tiempos de alejamiento, no había seguridad para ningún viajero. ¿Será parecido a lo que estamos viviendo hoy en día? Sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Hoy estamos enfrentando la que sin lugar a dudas es la calamidad más fuerte que la humanidad entera ha tenido que enfrentar en la historia moderna. Algo que está afectando a todos los países del mundo. Nosotros estamos en una cuarentena preventiva para tratar de evitar al máximo el contagio y el aumento de casos en Colombia. Pero no significa que esto sea una medida total y definitiva, porque ya tenemos algunos, aunque son muy pocos, casos en nuestro país. No había seguridad para ningún viajero y en todos los países los habitantes sufrían grandes calamidades. Me llama la atención que son los habitantes los que sufren las calamidades, que son las personas las que sufren las calamidades. ¿Por qué? Porque Dios los castigaba, los disciplinaba con una serie de circunstancias difíciles por las cuales tenían que atravesar. Pero no sé si usted se dio cuenta que me salté el versículo 4, porque es que el versículo 4 es un versículo muy importante que cambia toda la historia, que cambia toda la escena. Si leemos juntos el versículo 4, dice: pero en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, y Él les permitió que lo hallaran. ¿Se acuerda que lo primero que decía el profeta es que si lo buscaban, Él se dejaría encontrar? Bueno, los israelitas, en medio de esa tribulación, en medio de esa calamidad, en medio de su angustia, comenzaron a buscarlo y Él permitió que ellos lo hallaran. Déjame decirte esta noche que como ningún otro, Dios utiliza las tribulaciones para que las personas lo busquen, se conviertan y se vuelvan a Él. Es decir, que este es un tiempo propicio para que nosotros compartamos las buenas noticias de salvación. Es más, al respecto de esto, alguien dijo la siguiente frase: los tiempos malos son los mejores tiempos. Entonces no nos preocupemos de que los tiempos sean malos. Sí, están siendo tiempos difíciles, sí, son tiempos malos, pero los malos tiempos se convierten en los buenos tiempos. Ahora, Dios se deja encontrar cuando nosotros lo buscamos, pero hay una condición adicional que quiero dejarla sentada esta noche. No podemos dejar de aclarar esta circunstancia. Hay una condición para que Dios se deje encontrar. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, el verso 13, la palabra dice, o el Señor dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí está la clave. Me buscarán, dice el Señor, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
¿Sabe cuál es el problema de buscar a Dios en medio de las crisis? ¿Sabe cuál es el problema de buscar a Dios en medio de las contingencias? Es que lo buscamos por conveniencia, es que lo buscamos por necesidad, es que lo buscamos porque estamos angustiados o porque no sabemos qué hacer. Hay que buscarlo de todo corazón, amigos. No por conveniencia, ni por necesidad, ni por temor. Hay que buscarlo de todo corazón, porque Él se dejará encontrar cuando sea buscado de todo corazón. Y el problema para usted y para mí es que Dios conoce hasta las intenciones del corazón. Dios penetra hasta lo profundo de nuestro ser y conoce nuestro corazón. Al respecto de este tema, el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 5, lo siguiente. Quiero que lo reflexiones en eso, quiero que lo escuches. Dice primero a los Corintios 4, 5, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Fíjese, Dios sacará al descubierto las intenciones de cada corazón. Muchas veces usted y yo hacemos cosas que son inapropiadas y pedimos perdón diciendo, no era mi intención. Y como nosotros no tenemos la posibilidad de examinar el corazón, sencillamente creemos en esa excusa o en esa justificación, pero esa justificación no es válida para con Dios, porque Él conoce las intenciones de cada corazón y las sacará al descubierto. Y no solamente las sacará al descubierto, sino que como resultado de ello, cada uno recibirá de Él la alabanza que le corresponda. Cada uno va a recibir en consecuencia lo que corresponde a las intenciones o a la forma en la cual hizo esto. Desde que comenzamos esta contingencia hace algunos días, el Señor, por medio de nuestro pastor presidente, el pastor Darío, nos dio instrucciones claras sobre lo que usted y yo debíamos hacer durante esta crisis. Instrucciones que yo transmití el pasado miércoles, pero que hoy quiero retomar. Sencillamente, escucha porque esta es la instrucción que tenemos para ti. A través del libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 20, el Señor dice lo siguiente: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. ¿Escuchaste? Este es un mensaje para ti y para mí, los que hacemos parte del pueblo de Dios. Y el Señor nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Este no es un tiempo fácil, estar en casa, encerrados, sin poder salir, sin deber salir. No es fácil, pero es una instrucción de Dios y tenemos que acatarla, tenemos que entenderla. Esto no es solamente la instrucción de un presidente o de las autoridades sanitarias o de los líderes religiosos, es una instrucción de Dios. Mientras pasa este tiempo de disciplina, mientras pasa este tiempo de enojo del Señor, entremos en nuestras habitaciones y cerremos las puertas detrás de nosotros. Es decir, quedémonos adentro y escondámonos por un momento, no por cobardía, no porque seamos unos faltos de fe, sino precisamente porque somos responsables y obedientes de las instrucciones de Dios. Estoy más que seguro, estoy más que convencido de que lo que estamos afrontando hoy tiene que ver con un llamado de atención del Señor. Esta prueba es para demostrar realmente qué tan firmes estamos en nuestras convicciones. Los reportes de hoy no son los más alentadores.
Se nos informa que en el mundo entero han muerto 19.784 personas víctimas del COVID-19 y hay más o menos unos 500,000 infectados. Y esto tiene en pánico a toda la humanidad. Pero lo que no hemos entendido es que hoy hay un flagelo mucho peor que el coronavirus. Es un flagelo que cobra la vida de 56 millones de personas cada año alrededor del mundo. Y sabe, los gobiernos no solo no hacen nada, sino que muchos de ellos lo están aprobando. Me refiero al aborto. Y la población civil no dice nada. Y muchas iglesias prefieren no hablar sobre el tema. En el versículo 21 del capítulo 26 del libro del profeta Isaías, aquel que nos recomendó entrar en nuestras habitaciones y cerrar las puertas detrás nuestro, mira lo que dice. ¿Se acuerda que al final decía hasta que pase la ira? Pues mira lo que dice el siguiente versículo, el versículo 21. Estén alerta que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a los masacrados en ella. Qué estremecedoras palabras, qué tremendas palabras. Después de que el profeta dice, quédense en casa, escóndanse por un tiempo mientras pasa la ira. En segundo lugar, dice cuál es la razón de la ira de Dios. La razón de la ira de Dios es la sangre derramada. Tanta sangre derramada, 56 millones de abortos al año, eso es sangre derramada, eso es una masacre completa en el mundo y el mundo no hace nada. Por el contrario, encuentro que hay muchos países de este mundo que tienen legalizada esta práctica. Solamente a manera de comentario, las regiones del mundo donde se realiza esta práctica de manera legal son, número 1, en Europa. Encontramos allí que está aprobado el aborto en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, República de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania. ¿Escuchó? ¿Escuchó dónde está aprobado? En Italia, en España, en Francia. ¿O son los países donde mayor número de víctimas tenemos hoy en día? Pero en América también está. En Uruguay, en los Estados Unidos, en Cuba, en Canadá, en Barbados, en Belice, en Guyana y Puerto Rico. Pero si nos desplazamos al lugar donde comenzó todo esto, en Asia, encontramos que en países como Bahrein, Camboya, China, Kazajistán, Kirguistán, Nepal, Singapur, Turkmenistán y Uzbekistán está aprobado y es legítima la práctica del aborto. Esa masacre que cobra 56 millones de víctimas al año, sangre derramada, y esa sangre clama ante los ojos o los oídos de Dios. Y yo estoy convencido que este es el tiempo en el cual el Señor no va a salir de la morada, sino ya salió de su morada para castigar, para disciplinar a los habitantes de toda la tierra. Ahora, hay algunos otros países en los cuales el aborto solamente es permitido cuando la vida de una mujer corre peligro. Y en algunos otros casos es permitido cuando es producto de una violación. No estoy diciendo que esto lo suavice, igual sigue siendo un asesinato, igual sigue siendo la muerte de una víctima inocente. Y esos países, por
por lo general o en su gran mayoría se encuentran en América. Escuche la lista: Brasil, Chile, Guatemala, Dominica, México, Panamá, Paraguay, Venezuela, Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú, Jamaica, Colombia, Antigua y Barbuda. Nuestro país también está en ese listado. Sí, con unas salvedades, con unas restricciones, pero igual no existe justificación alguna para cometer semejante barbaridad, semejante masacre. 56 millones de vidas al año. Y yo pregunto, ¿será que Dios está hablando hoy? ¿Será que Dios está llamando nuestra atención? ¿Será que tenemos que recapacitar, reflexionar y corregir nuestro proceder? Porque no hace mucho tiempo en Colombia se estaban dando marchas pro aborto. Se estaban exigiendo la legalización del aborto sin ninguna restricción. Gracias a Dios, esa petición no ha pasado, pero hay gente que sigue insistiendo. Yo creo que este es un serio llamado de atención del Señor para todos aquellos que piensan que el aborto sencillamente es deshacerse de un problema, es el derecho de la mujer a elegir libremente cuándo quiere tener o no un bebé. Ese derecho lo puedes exigir, pero antes de quedar en embarazo, antes de tomar la decisión de convertirte en de cometer un asesinato, deberías haber pensado fríamente antes de tener que convertirte en esa persona. En el libro de los Jueces, un libro que recomiendo leer en este tiempo porque nos llevará o nos dará una idea de lo que ocurre cada vez que las personas deciden apartarse de Dios. Encontramos la repetitiva historia de la humanidad. Y esa historia es un círculo vicioso que gira entre rebelarse, desobedecer, sufrir las consecuencias de su rebeldía, arrepentirse, pedir ayuda a Dios, ser rescatados y bendecidos para una vez más volverse a rebelar. En el capítulo número 2 del libro de Jueces, que le pido me acompañe, voy a leer la introducción o voy a leer la parte inicial de esta historia y luego una nomás dentro de las muchas que hay. Jueces capítulo número 2, a partir del verso 6 dice: Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Déjeme hacer una aclaración. El libro de los Jueces ocurre una vez el pueblo de Israel toma posesión de la tierra prometida. El libro anterior, que es el libro de Josué, relata toda la historia de tomar posesión de la tierra que el Señor había prometido a través de Moisés dar a los israelitas. Josué, el sucesor de Moisés, tiene que llevar a cabo toda la campaña para tomar posesión de esa tierra. No fue en un día ni dos, no fue en un año, fueron tiempos de batallas. Pero finalmente el pueblo de Dios tomó posesión de una tierra donde, según la palabra misma de Dios, la leche y la miel son abundantes. Finalmente se reúnen todos, hacen un acto de dedicación y Josué despide al pueblo y cada uno de ellos fue a tomar posesión de la tierra a su propio territorio. En el verso 7 dice que el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que les sobrevinieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat-Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas.
También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los cuales ya no pudieron hacerle frente. Escuche esto: cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba contra ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. ¿Le parece conocida esta historia? ¿Le parece, o a mí me parece, estar escuchando la voz del profeta Azarías cuando dijo: si ustedes lo abandonan, Él los abandonará también a ustedes? Mientras los líderes fuertes estaban vivos, el pueblo permaneció fiel al Señor. Pero una vez murieron Josué y todos los ancianos que habían visto la gloria de Dios, dice el relato que se levantó una nueva generación que no tenía ni idea de quién era Dios y de lo que había hecho por el pueblo de Israel. Y entonces se desvió, se apartó, se alejó de Dios, abandonaron al Señor y Él también los abandonó. Pero en el versículo 16 pasa algo interesante. Dice: el Señor entonces hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras este caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero escucha esto: cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. Es decir, que cada vez se cumplía el ciclo, que cada vez la historia se repetía. Ellos sencillamente adoraban a Dios por conveniencia, lo buscaban cuando estaban mal, cuando estaban pasando por dificultades, y el Señor, en su infinita bondad y misericordia, enviaba a alguien que los liberara, enviaba a alguien que los ayudara, enviaba a alguien que les diera liderazgo y los sacara adelante. Y mientras esta persona vivía, ellos se comportaban de la mejor manera, adoraban a Dios y le eran fieles. Pero ocurría que tan pronto ese líder moría, tan pronto ese líder desaparecía, el pueblo iba y se portaba peor que antes, peor que sus antepasados. Cada vez, dice el versículo 18, que el Señor levantaba entre ellos a un caudillo, estaba con él. Mientras este caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos. Pero en el 19 dice: cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados. A mí me parece estar viendo la historia, esta historia, vivirse hoy. Esto es para que reflexionemos, esto es para que el mundo entero reflexione, para que busquemos a Dios. Porque cuando buscamos a Dios de corazón, Él se deja encontrar. Y cuando encontramos a Dios, Él trae libertad para su pueblo.
Querida iglesia, esta no es la excepción. Estamos pasando por una crisis, estamos pasando por un tiempo difícil, pero recuerda, si el pueblo de Dios lo busca y lo busca de todo corazón, Él se va a dejar encontrar. Ahora me sorprende que a lo largo de todo este capítulo, de todo este libro, encontramos una y otra y otra y otra vez esta historia. Solo por anotar algunas historias, tome nota y después en casa las va a revisar. En el capítulo 3, entre los versículos 7 y 8, hay una de estas historias. En el capítulo 3, entre los versículos 12 al 14, hay otra de estas historias. En el capítulo 4, en el capítulo 6, hay varias veces donde se repite esta historia. Pero quiero hacer énfasis nada más en una más. En el capítulo número 10, Jueces capítulo número 10, el versículo 6 en adelante. Esta es tremenda, esta es estremecedora. Le pido que lo busque en su Biblia. Jueces capítulo 10, verso 6 dice lo siguiente. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron mal, Él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del río Jordán. Escucha, también los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Oído, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Verso 10. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió. ¿Será que, pregunto yo, el Señor conocía el corazón de esta gente? Porque mira las palabras que el Señor utiliza. Verso 11. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por lo tanto no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempos de angustia. Tremendo eso, llegará un día en que el Señor ya no se dejará encontrar más. O cuando lo buscamos con malas intenciones o solamente por conveniencia, de pronto escucharemos la voz de Dios decirnos: ya no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que ustedes han escogido. Hoy hay muchos dioses que gobiernan la vida de las personas. El Dios dinero, el Dios poder, el Dios sexualidad, el Dios belleza, el Dios poder, el Dios fama, el Dios prestigio. Y si pudiéramos o tuviéramos tiempo, seguiríamos haciendo una lista interminable de dioses a los cuales la gente se ha, o ante los cuales la gente se ha inclinado. ¿Será que hoy el Señor dice que los libren esos dioses que han escogido? Pero me sorprende que en el versículo 15 hay algo que mueve el corazón de Dios. Dice: los israelitas le contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. ¿Sabe qué encuentro en este par de versículos? En el versículo 15 y en el versículo 16 encuentro un arrepentimiento genuino. Ya no sencillamente un arrepentimiento por conveniencia, encuentro un arrepentimiento genuino.
Ellos entendieron, sí, Señor, hemos pecado y merecemos que hagas con nosotros lo que mejor te parezca. Y como resultado de ese arrepentimiento, se deshicieron de todos los dioses de los que habían erigido y sirvieron al Señor. Y sabe, el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de su pueblo. En la Biblia me encuentro con muchas ocasiones en donde el arrepentimiento genuino mueve el corazón de Dios. En medio de tormentas, en medio de circunstancias, sí, ellos habían abandonado a Dios, pero se arrepintieron de todo corazón y el Señor no pudo soportar el sufrimiento de ellos y obra en consecuencia con su naturaleza. Dios es amor. Por eso este es un tiempo no para lamentarnos, este es un tiempo no para echarnos culpas los unos a los otros, no, es un tiempo para reconocer nuestro error, es un tiempo para reconocer nuestro pecado, arrepentirnos. Arrepentirnos significa cambiar nuestra actitud frente a esa situación. No es darnos golpes de pecho, es tomar una actitud completamente distinta frente a algo que sabemos ha ofendido a Dios. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel una y otra vez, cuando en medio de sus calamidades y pruebas estaban siendo disciplinados. Se volvían al Señor, se arrepentían de su mala conducta. Y solamente porque ellos se humillaron, oraron, lo buscaron en arrepentimiento y abandonaron su mala conducta, siga leyendo en casa, el Señor los perdonó. La constante de Dios es la misericordia. Ojo, no te equivoques. No estoy diciendo entonces que no vamos a tener que afrontar las consecuencias de nuestra rebeldía o de nuestras malas decisiones, pero podemos estar seguros de que Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira y lleno de amor. Termino con esto. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18, la palabra dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¿Qué Dios hay como el nuestro, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? Ustedes y yo somos ese remanente del pueblo de Dios. Estamos pasando por un tiempo de disciplina, por un llamado de atención del Señor, sí. Pero créame que este tiempo tiene un límite y que de la mano de Dios vamos a salir adelante. No me cabe la menor duda. No sé cuánto tiempo durará, no sé cómo será, pero sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no siempre estará enojado, pues su mayor placer es amar. Cierra tus ojos por un minuto, vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo especial, Señor. Te quiero darte gracias porque estoy convencido de que esta tormenta tiene un propósito, Señor. Que esta crisis, que esta catástrofe, que esta calamidad que está enfrentando el mundo entero tiene un propósito. Y que si nosotros, Señor, somos inteligentes, somos sabios y entendemos el llamado de atención que tú nos estás haciendo y nos volvemos de nuestro mal camino y nos arrepentimos de nuestras decisiones erróneas y te buscamos a ti, te buscamos de todo corazón. Entonces, Señor, tú no solo te dejarás encontrar, sino que nos vas a bendecir y nos vas a perdonar y vas a restaurar
todas las cosas que hayamos perdido. Dios, gracias. Te entregamos este resto de día en tus manos. La semana la ponemos en tus preciosas manos, Señor. No sabemos cómo va a continuar esto, pero sabemos que de tu diestra poderosa vamos a salir vencedores en todas y cada una de las circunstancias que tengamos que atravesar. Padre, danos la fuerza, tú eres nuestra fuerza, y esa certeza de que no hay un Dios como tú, Señor, que perdone la maldad del remanente de su pueblo y que pase por alto sus delitos. Hoy, Señor, clamamos a ti, clamamos en tu infinita misericordia. Nos presentamos delante de ti, no porque tengamos el derecho a ser justificados, sino porque en tu infinita misericordia y bondad tienes palabras de vida eterna y tienes planes de bienestar para nosotros. Te pedimos perdón por todos nuestros errores y equivocaciones, por todos nuestros pecados, Señor, y nos presentamos humildemente delante de ti, porque solo tú puedes traer soluciones a esta crisis que el mundo entero está afrontando. Y esta solución, Señor, será para gloria y honra de tu precioso nombre. Hemos orado, Padre, bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y en acción de gracias. Amén y amén. Bien, quiero decirte que no es nuestra costumbre utilizar estos medios para predicar y enseñar, pero en razón a la contingencia que estamos viviendo y a la declaratoria de cuarentena del gobierno, tenemos que llegar a tu casa a través de este medio. Ahora, todas nuestras reuniones, o en todas nuestras reuniones, invitamos a aquellas personas que nos visitan por primera vez o que por primera vez entienden la necesidad de ponerse a cuentas con Dios, a que hagan una oración con nosotros y pongan su vida en las manos de Dios. Yo quiero decirte algo, solo en Dios tenemos salvación. Solo hay un nombre en la tierra en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo, quien dio su vida en rescate por todos. Ahora, la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre por amor a ti y que resucitó de los muertos, eres salvo. Por lo tanto, quiero invitarte a que hagas una oración esta noche con todo tu corazón y pongas tu vida en las manos de Dios. Si lo quieres hacer ahí, en la intimidad de tu habitación o de tu casa, cierra tus ojos por un minuto y repite después de mí esta oración. Dilo con el corazón, con tus labios. Recuerda, una declaración con la boca, pero es algo que se debe creer en el corazón. Y recuerda que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Di conmigo: Señor Jesucristo, estoy convencido de que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí y que en una cruz moriste para perdonarme, salvarme y darme vida eterna, y resucitaste para darme una nueva vida. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que tu sacrificio me limpia completamente y mi pasado no existe más. A partir de este momento, soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Yo quiero ser la persona que Dios espera de mí. Dame, por favor, todo el poder de Dios y ayúdame a ser esa persona. Para gloria y honra de tu precioso nombre, Jesús, bajo el poder de tu Espíritu Santo y en acción de gracias oramos. Amén y amén. Muy bien, la Biblia dice que si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, eres una nueva
persona. Has nacido de nuevo. A partir de hoy tienes la posibilidad de vivir esa nueva vida en Cristo. Comunícate con nosotros. No podrás visitarnos porque por lo menos por este tiempo tenemos nuestros templos y oficinas cerradas, pero tan pronto como pase esta contingencia, esperamos conocerte. Escríbenos, puede ser al correo electrónico medellin@casarroca.org o puedes contactarnos a través del WhatsApp que aparecerá en la pantalla. Déjanos saber de ti, déjanos saber si tienes alguna petición especial, si necesitas oración o si necesitas algún tipo específico de ayuda. Si está a nuestro alcance, cuenta con ellos. Será un placer para nosotros poderte servir. En cuanto pase esta contingencia, ubícanos en Medellín o en la ciudad donde tú vives. Déjanos conocerte y será un placer para nosotros ayudarte en esta nueva etapa o en este nuevo camino en tu vida. Es un placer. Bien, antes de irnos, queremos recordarle a cada una de las personas que tenemos que seguir siendo fieles con el Señor en tiempos de crisis. Es ahí donde se pone realmente a prueba nuestra fe. El diezmo es un acto de fe, es un acto de confianza plena en el Señor. Más que nuestro propio presupuesto, más que nuestros propios cálculos, es un tiempo de fe. Es el momento en el cual Dios prueba nuestra fe. Si quieres hacer tu donación, lo puedes hacer a través de los canales virtuales o hacer una consignación directa en la cuenta corriente de nuestra iglesia. Recuerda que el Señor ama a quien da con alegría. Que Dios te bendiga por ello, que Dios te bendiga y te multiplique y sobre y abunde en bendición para ti. Déjame orar para despedirnos y feliz noche para todos. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo especial que hemos compartido juntos. Gracias por tu palabra el día de hoy y gracias porque sabemos, Señor, que en ti hay esperanza, que en ti tenemos la certeza de que tu infinito amor es tan grande que pasa por encima el delito del remanente de tu pueblo y la maldad es perdonada. Gracias, ponemos en tus manos esta noche, ponemos en tus manos el mundo entero, Señor. Todos aquellos países que hoy están sufriendo esta catástrofe de manera absurda, en Italia, en España, en Francia, Señor, específicamente en Europa. Toma el control, Señor, de cada situación allá. Y por favor que tu bendición y tu protección nos cubran en este tiempo. Es para gloria y honra de tu nombre que oramos y bajo la guía de tu Espíritu Santo, en acción de gracias. Amén y amén. Querida iglesia, que Dios los bendiga. Una feliz noche. No olvide, el viernes tenemos reunión de oración a las 6 de la mañana. Goodbye, fish. Auf Wiedersehen, fish. Pacarraba. Mejor dicho, en español para que nos entendamos mejor. Chao, pescado.